Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este vestido a máquina. Vamos a trabajar con 3 hebras. Sacar las agujas delante 100%, 200 puntos. Enhebrar todas las agujas. Tensión 5, el contador en 0. Sacar las agujas delante. Poner el peine. Es la fila 3. Es la fila 4 y ahora formamos los calados. Contamos 10 puntos. Son 10 puntos. Con el punto 11 pasar al otro lado. Ahí. Entonces aquí son 10 puntos. Ahora aquí debemos contar 11. Son 11 puntos y pasar un punto al otro lado. Y aquí nuevamente 11. Entonces aquí es 10, 11, 11. Tejer 2 filas y formar el calado. En este caso ahora son de aquí un punto a este lado y el otro punto al otro lado. Aquí lo mismo, hacia la izquierda y el otro a la derecha. Tejer 2 filas. Es la fila 8. Formar calados. Aquí 1 y este otro lado un punto. Y en el centro quedan 3. De los 3 tomamos 1. De aquí pasar al otro lado. De esa forma. Lo mismo aquí. Un punto a la derecha y un punto a la izquierda. Y de los 3 tomar el punto del centro y a la derecha. De esa forma. Tejer 2 filas. Aquí debemos hacer. Pasamos este punto al otro lado y este otro aquí. De este otro lado igual. Recorremos y aquí el otro. Estamos formando 4 calados. 1, 2, 3, 4. Tejer 2 filas. Vamos a trabajar con transportadores intercalado. Ahí son 2. Y esto es para tomar de esta forma 2 y pasar al otro lado.
Aquí también tomamos 2 y pasar al otro lado los puntos. Y en el centro quedan 3. Esta es la fila 12. Nuevamente tomar 2 puntos y pasar al otro lado, y aquí lo mismo. Tomar 2 puntos y pasar ahí. Y en el centro quedan 3 puntos. Tejer 2 filas. Es la fila 14. Aquí viene a ser de ambos lados. Y este otro igual se corre ahí. Tejer 2 filas. Es la fila 16. Aquí una vez más. Este punto al otro y en aquí este otro. Una vez más, tomar este punto y pasar este otro. Tejer 2 filas. Es la fila 18 y debemos formar un punto de otro lado y el otro también. Aquí son 2 puntos y el calado está en ambos lados. Lo mismo aquí. De ambos lados debemos pasar a la aguja. Una vez más. Ahí. Tejer 2 filas. Es la fila 20 y solo tomamos un punto y pasar al otro lado. Ahí. Tejer 2 filas. Y ahí tenemos la figura. Está en la fila 22. Tejer recto. Es la fila 26. Formar calado. Ahora vamos a formar el calado diferente. Contar nuevamente de aquí 10 puntos. Son 10 y aquí debemos contar 11. Pasar este punto al otro lado. Y ahí son 11. Otra vuelta. Son 11. Pasar este punto al otro lado. Tejer 2 filas. Es la fila 28. Debemos pasar un punto hacia la derecha y el otro punto hacia la izquierda. Aquí también. Tejer 2 filas. Formar el calado. Aquí de este punto del centro pasar a un lado, solo ese punto. Tejer 2 filas.
Es la fila 32. Tejer recto. Es la fila 40. Ahora aquí debemos formar nuevamente otra figura igual que este. Entonces pasamos de aquí. Aquí hay una línea directa y tomar de ahí. Lo mismo aquí tenemos otro. A cada uno separa 11 puntos. Tejer 2 filas. Es la fila 42. Ahora es a ambos lados. Uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Desde ahí. Tejer 2 filas. Formar nuevamente de aquí del centro a un lado, solo uno. Ahí. Tejer 2 filas. Es la fila 46. Hasta aquí hemos formado la figura. Queda de esta forma. Cambiar a tensión 4. Tejer recto. Es la fila 50. Aquí vamos a marcar en la fila 50 y cada 50 filas debemos marcar. Es la fila 300. Bajar con lana auxiliar. Aquí tenemos la primera parte. Vamos a volver a tomar el tejido a 80 por 80. Debemos reducir 20 por 20. 20 por lado. En total 160 puntos. Ahí son 2 puntos y aquí reducimos. Tomamos 2 puntos. Son 2 puntos en una aguja. Ahora volvemos a tomar 2 puntos para una aguja. Uno y este otro punto más. Y aquí 2 puntos
en una aguja, 2 en una aguja, y así tomamos, y lo he marcado aquí, 3 1 3 1 3 1, entonces aquí son 3 puntos, y aquí debemos tomar en esta aguja 2 puntos. Aquí está 80 y aquí 80. Poner el marcador en 0. Seguimos trabajando con la tensión 4. Es la fila 150. Formar la sisa. Reducir 6 puntos por lado. Son 6. Reducir 6 puntos también. Reducir un punto de cada lado y uno aquí. Tejer 2 filas. Reducir un punto de cada lado. Hasta ahí hemos reducido 13 puntos de cada lado. Primero 6 directos y luego un punto cada 2 filas. Ahora son 67 por 67. Tejer recto. Es la fila 254. Formar el cuello. Para eso sacamos del 22 de este lado las agujas. Aquí está el 0. Cambiar a H. Envolver la lana. Sacar 2 agujas delante. Envolver la lana en una aguja.
Hemos sacado 4 veces a 2 agujas delante, tejiendo 2 filas. Y aquí son 37 puntos. Poner las agujas en la línea D. Este es el 30, de aquí hasta el 22. En la línea D. Del 0 al 22 y del 0 al 30. Cambiar a tensión 10. Sacar las agujas delante, remallar. Cambiar a N y poner en la tensión 4. Tejer ida y vuelta. Reducir 2 puntos. Debemos reducir 2 puntos 4 veces. Esto es 1. Otra vuelta debemos reducir 2 puntos. Una vez más. Y hasta aquí son 264 filas, 37 puntos para el hombro. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila y remallar. Ahí tenemos terminado la espalda. El delantero debemos tejer igual hasta la cintura. Aquí tenemos el delantero. Ahora debemos reducir y para eso tiene que ser el delantero 83 por 83. Entonces empezamos aquí. Son 3 puntos y aquí vamos a tomar 2 puntos. Aquí son 4. Aquí 2, 4, 2, 4, 2. Es 1, 2, 3 puntos. Y aquí debemos unir 2 puntos. Son 2 en esta aguja. Y ahora debemos tomar 4 puntos. Y son 2 más otros 2. Y otra vez. Aquí es 1 y 1 y 2. Ahí. Tomar 4 puntos. Y ahí son 83 por 83. Bajar la lana auxiliar.
tejer recto. Es la fila 150. Debemos formar la sisa y reducir 6 puntos de cada lado. Allí son 6. Aquí también debemos reducir 6 puntos. Son 6. 1 y 2. Aquí también 2 puntos. Y ahora un punto por lado. Tejer 2 filas y reducir un punto por lado. Hasta ahí son 67 por 67. Es la fila 170. Hemos reducido 16 puntos de cada lado. Tejer recto. Es la fila 190. Formar el cuello. Sacar delante de este lado, aquí está el 0, y del 10, sacar delante las agujas. Cambiar a H. Tejer 2 filas. Sacar 2 agujas delante. Tejer 2 filas y sacar 2 agujas delante. Y una vez más 2 agujas. 4 veces debemos sacar 2 agujas. Reducir un punto. Tejer 2 filas y reducir un punto. Reducir un punto. Reducir un punto.
Hasta aquí son 30. Y son 37 puntos que quedan en este lado. Y esto es para el hombro. Tejer recto. Es la fila 264. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila. Remallar. Aquí ya tenemos remallado. Poner las agujas en la línea D. Hasta el 10, ahí. Tejer solo esta parte una fila en tensión 10. Remallar. Aquí tenemos ya remallado. Cambiar la tensión a 4. Poner el contador en 190. Cambiar a N. Reducir 2 puntos. Son 4 veces que hemos reducido a 2 puntos. Ahora reducir un punto. Tejer 2 filas y reducir un punto. Hasta ahí son 30 puntos. Aquí está el 0 y el 30. Aquí son 37 puntos. Tejer recto. Son 264 filas. Cambiar tensión 10. Tejer una fila y remallar. Ahora vamos a tejer la manga. Sacar las agujas delante 60 por 60 o 120 puntos. Vamos a trabajar la primera parte con 2 hebras. Enhebrar.
tensión 3. Es la fila 16. Cambiar a tensión 8. Tejer una fila. Cambiar a tensión 3. Es la fila 34. Doblar. Poner el contador en 0. Ahora con 3 hebras. Tensión 4. Es la fila 2 y aumentar un punto de cada lado. Es la fila 6, aumentar un punto de cada lado. Es la fila 10, aumentar un punto de cada lado. Debemos aumentar cada 4 filas un punto de cada lado. Es la fila 38, aumentar un punto de cada lado. Es la fila 40. Vamos a formar la sisa. Entonces es la fila 40 y está en 70 por 70 o 140 puntos. Poner el contador en 0. Reducir 6 puntos de cada lado. Son 6. Lo mismo aquí, reducir 6 puntos. Reducir 2 puntos. Ahí son 2. Aquí también reducir 2 puntos. Tejer 2 filas y reducir a 2 puntos. Reducir 3 veces a 2 puntos. Tejer 2 filas y reducir un punto de cada lado.
Es la fila 80 y está en 22 por 22 o 44 puntos. Reducir un punto. Tejer una fila. Reducir un punto por lado. Es la fila 86 y son 16 por 16 o 32 puntos. Cambiar a tensión 10. Tejer una fila. Y remallar. Aquí tenemos terminado la manga. La otra manga debemos tejer igual con la misma medida. Ahora debemos unir primero los hombros con crochet, después las mangas. Para eso tomamos aquí. Punto cadena. Después de unir los hombros es unir las mangas. Lo mismo con crochet, punto cadena. Vamos a trabajar con crochet para el borde. Formar con crochet una fila punto cangrejo. Aquí tenemos ya el borde terminado. Ahora pasamos a formar con crochet el cuello. Vamos a formar con crochet el borde del cuello con este punto de la blusa que tenemos aquí.
Empezamos aquí de la mitad del cuello de la espalda. Seguimos trabajando con la lana de 3 hebras y el crochet número 3. Entonces es punto bajo, una vareta, aquí 1, 2 pasamos y aquí en el 3, ahí queda, con una cadena, de esa forma la aseguramos. Otra vuelta, ponemos más suelto esto y sacar. Y formar 1, 2, 3, 4 y con una cadena unir de esa forma, ahí, formar una vareta, 1, 2, saltamos 2 cadenas y pasa ahí, una cadena más y elevar, 1, 2, 3, 4, una vareta más una cadena. Es una vareta, una cadena y elevar. Punto bajo y lo mismo de esta forma. Punto bajo y jalar 4 veces. Unir con una cadena. Aquí 1, 2 y viene a ser una vareta. Hemos dado una vuelta. Lo he puesto esta lana auxiliar para tomar de ahí. Ajustar y sacar la lana auxiliar. Con una cadena más y terminamos. Entonces queda de esta forma el cuello. Esto pasamos con una aguja ahí. Ahí tenemos el cuello y con esto hemos terminado el vestido. Es la parte de la cintura y la falda queda de esa forma. Es talla grande o talla L. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video.